Dios le bendiga. Estamos aquí en el programa Necesitar un Profeta para responder las dudas e inquietudes que el pueblo de Dios tiene. Con el pastor Melvin Carrasco, el cual estaré respondiendo las preguntas y el mensaje. Pueden enviar las dudas e inquietudes al Facebook Melvin Carrasco o al número más 58 0424 663 0482. También pueden seguir nuestro canal Tabernáculo sobre el Tanto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje para este tiempo. Estamos abiertos a debate. Pueden enviar también al número más 58 0424 663 0482 sobre la piedra de corona, si la Odisea terminó, el séptimo si ha sido revelado, etc. Los dejo con el pastor Melvin Carrasco, que le estará dando un saludo. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Esperamos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como dijo nuestra hermana Ruth, estamos por el YouTube, por el Facebook, y bueno, abierto a cualquier debate y con respeto, y que bueno, que seamos ayuda y que las preguntas que puedan hacerse puedan hacer ayuda para el pueblo, para el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A través de quiénes obtenemos la revelación de Dios? Bueno, Dios siempre ha enviado profetas. Primero principal, Dios le envió profeta al pueblo de Israel. Dios siempre le envió profeta al pueblo de Israel. Y vienen dos profetas para el pueblo de Israel. Apocalipsis 11:6 dice que convirtió el agua en sangre Moisés, que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías. Ellos vienen para Israel. Para nosotros los gentiles, Dios ha enviado profeta también. Ha enviado 7 mensajeros, como dice Apocalipsis 1:20. Dice: el misterio de las 7 estrellas son los 7 ángeles a las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Ahora, Dios siempre ha enviado profetas. Eno, la Biblia habla de Eno, dice: Eno fue el profeta antidiluviano, ¿ve? Eno, séptimo de Adán, como dice en Génesis 5:24, y el libro de Judá, se llama, tiene un solo capítulo, 1 verso 14, dice: Eno profetizó, ¿ve? El Señor venía con sus santos millares, o sea que no fue profeta porque no profetizó, pues, y vio la segunda venida del Señor Jesucristo. No vio tanto la primera venida, sino la segunda venida. No profetizó Apocalipsis 19:14, porque el Señor venía con sus santos millares, y Dios a través del profeta le da la interpretación y dice que sus santos millares ahí son los santos del Señor, pues, de todas las edades. Como siempre hemos dicho y hemos recordado, ¿verdad?, que Dios ha enviado 7 mensajeros a nosotros los gentiles. El primer mensajero fue el apóstol Pablo a la edad de Efesios. Comenzó en el 53 y terminó en el 170. La edad de Biblia comienza en el 170, termina en el 312. El mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo comenzó en el 312, termina en el 606. El mensajero fue Martín. La edad de Tiatira comienza en el 606, termina en 1520. Mensajero fue Colombo. La edad de Saldi comienza en 1520 y termina en 1750. El mensajero fue Lutero, Martín Lutero. La edad de Filadelfia comienza en 1750, termina en 1906. El mensajero fue Juan Wesley. Y la edad de la Odisea empieza en 1906, termina en 1963. ¿Quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dijo? Apocalipsis 10:6. Dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no se llama. ¿Quién más lo dijo? Apocalipsis 17. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se revelará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Dónde más lo dijo? La mensaje de la brecha, página 69, párrafo 55. Él dice: este libro no me es revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado y el tiempo no es más. O sea, Apocalipsis 17 se asocia a Apocalipsis 16. Lo asocia el hermano William Mario Branham, que fue el último profeta, que
que Dios ha enviado. 7 edades, 7 sellos, 7 mensajeros. No hay lugar para un octavo mensajero terrenal. El octavo es el mismo Señor Jesucristo. Él es, como siempre lo hemos dicho, Él es el octavo en las edades. Y en el séptimo sello es el séptimo sello, porque el profeta dice, el séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos pensamientos de Dios expresados. Sí, porque Dios como Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no nace, Dios no muere. El único que se aplica a la palabra eterno es a Dios. Sabemos que la palabra Dios significa objeto de adoración, pero la palabra eterno se aplica a Dios porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios, el Elohim también se aplica a palabra plural. Dioses, muchos dioses, ¿no? Cuando nosotros hablamos de muchos dioses, creemos que estamos hablando de los dioses de la Iglesia Católica, de las estatuas, de las imágenes, no, esos son estatuas, imágenes. Salmo 135, el Salmo 115 dice: tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpean, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Ve? Y dice: semejantes son los que lo hacen ahí. Ahora, cuando la palabra Elohim se aplica a plural también, porque Dios es Dios de los dioses. ¿Pero cuáles dioses? Dioses vivos. Los dioses son seres humanos. Dice, creo que está en San Juan 10:35, donde le dicen, tú siendo, ante San Juan 10:33, ¿verdad? Le dicen, tú siendo, los escribas, los fariseos, los saduceos, le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios, no era al revés, siendo Dios se hizo hombre. Hebreo 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora debemos entender que Dios, ¿verdad? Como Dios, Él no puede, porque Dios es un espíritu. Dios Elohim, el todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Dios infinito, nosotros somos finitos. Dios infinito, Dios omnisciente, Dios está en todas partes del mundo porque Él es Dios. Y como Dios, Él es único, no tiene principio, no tiene fin, no nace, no muere, porque Él es Dios. Pues. Y vuelvo y te repito, el único que se le aplica la palabra eterna es a Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. ¿Y cuándo venimos a ser expresados si estábamos en Él? Bueno, si somos un pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios son eternos. Él como Dios, como te digo, no tiene principio y no tiene fin. Ahora, nosotros cuando somos expresados, tenemos un principio y tenemos un fin como humano, ¿ves? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice, y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del cordero. O sea, hay muchos hermanos religiosos, nacionales de la Iglesia Católica, creen que cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú aceptas al Señor, es que Dios pone el nombre en el libro de la vida. No, si tú tienes el nombre, lo tienes desde antes de la fundación del mundo. Tenemos a Jeremías 1:5, dice: antes que te formase te conocí, antes que te santificase te di por profeta a las naciones. Y tenemos Romanos 9, el apóstol Pablo ahí, creo que en el verso 14, 16, verso 17, 18 al 21, Pablo dice ahí que Jacob y Esaú, o sea, aún no habían nacido, aún no habían hecho ni el bien ni el mal, y Dios dijo, Jacob amé, a Saúl aborrecí. O sea, que un pensamiento de Dios es expresado, y si somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios de ahorita, o cuando llegamos a ser cristianos, no somos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice en Romanos 8:29, dice que lo que antes conoció también predestinó. Efesios 1:4 dice, y fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, que antes que existiera una partícula, un átomo, ya nosotros estábamos en pensamiento de Dios, venimos a ser expresados en esta carne, en este cuerpo, como Él mismo, como dice Hebreo 2:14, que Él mismo participó de carne y sangre, para que, dice, siendo Dios, ¿verdad? Dios hizo carne a su debido tiempo, porque tendemos a entender que Jesús fue el tabernáculo, el cuerpo, donde el Dios de la gloria vino a morar, como dice en Hebreo 10:5, dice, Dios se apropió un cuerpo, ese cuerpo fue Jesucristo.
tampoco es como dicen los católicos, María la madre de Dios. No, María no fue la madre de Dios, María fue, ella le alquiló el vientre a Dios, como hacen ahorita en muchos países, hay mujeres que alquilan el vientre, ¿ve? Y el esposo y la esposa, como la esposa no puede tener hijos, ella pone el cremosomio y el hombre pone el esperma y eso se lo inyecta, le hacen una examinación y de ahí sale, la mujer alquila el vientre, alquila el cuerpo, es una incubadora, ¿entiendes? Dios se creó una célula, Dios se creó una célula en el cuerpo de María, como dice en Mateo 1:23, y el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ¿ves? Y Dios se creó un cuerpo, ese cuerpo Dios se hizo una célula, esa célula pasó a ser un cigoto, después pasó a ser un embrión, después un feto, después un niño, como dice en Isaías, el profeta Isaías 9:6, ¿verdad? Nos hará un niño y sobre sus hombros se llamará admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, él era el cuerpo que el tabernáculo, como dice Pablo Pablo dice en Hebreos 10:1 que la ley, siendo sombra de la gracia, no la imagen misma, ¿verdad? Jesucristo fue el cuerpo donde Dios vino a morar. Pues. En Lucas 2:52 dice que crecían en favor y sabiduría con los hombres, ¿ves? Y si hubiera sido Dios, no fuera crecido en sabiduría, porque Dios es la plenitud de la sabiduría. También en otro verso dice que Dios lo perfeccionó, creo que está en Hebreos 5:8, ¿verdad? Dice que Dios lo perfeccionó, y Dios es perfecto, Dios como Dios es perfecto. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no muere, Dios no nace, Dios es único. Y el único que se aplica la palabra eterno es a Dios. Hay muchos dioses, ¿no? Pero el único que se aplica la palabra eterno a Dios. Nosotros también somos pequeños dioses. Ahí como te digo, en San Juan 10:35, ellos dijeron, tú siendo hombre te hace Dios. Pero vamos a confirmarlo mejor. Si yo me equivoco, la palabra de Dios no se equivoca. Dijimos San Juan capítulo 10:35, creo que dice, ¿verdad? Dice San Juan 10:35, vamos a leerlo de aquí, dice el verso 33, San Juan 10:33, respondiendo los judíos, diciendo, por buenas obras no te apedramos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy? O sea, los profetas fueron dioses, los hijos de Dios son dioses, ¿ves? No dioses muertos, no estatuas, no imágenes. Salmo 82:6, Jesús estaba citando la ley, el Salmo 82:6. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy? Verso 35, y si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede quebrantar, no puede ser quebrantada. ¿Quiénes son esos dioses? Los profetas. Pablo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Los verdaderos dioses de Dios, dioses vivos, somos los hijos de Dios, porque como siempre hemos dicho, ¿verdad? Siempre hemos dicho que Dios le dio un mensaje singular a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Branham, un mensaje singular, ¿ves? Pero ellos lo predicaron al ministerio quíntuple y pasa a ser un mensaje plural, un mensaje diferido para el pueblo, ¿ves? Entonces, como los profetas fueron dioses, el que oye cada uno de los mensajeros también es Dios, ¿ves? El que oye cada uno de los mensajeros también es Dios, ¿entiendes? Entonces, por eso dice, vosotros dioses sois. ¿Por qué? Porque cada uno de los mensajeros predicó un mensaje y todo el que oye ese mensaje, conforme a la Biblia, conforme al mensajero, es un Dios, para Dios un Dios, ¿entiendes? Para Dios un Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser Dios con cada uno de nosotros. Dios guiando a su pueblo, como dice en Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, todos los que oyen al mensajero también puede decir lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos decir, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo, porque Cristo es la palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Entiendes? Entonces, todos los que oyen los mensajes, los mensajeros, que fueron los dioses, fueron los profetas, porque traían palabra de Dios, ese mensaje no se queda singular, pasa a plural, pasa a ser un mensaje diferido. Entonces, todos aquellos, ¿verdad? Todo lo que Dios fue, como dijo el profeta, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue,
lo derramó en su iglesia, en su novia, ¿ve? En el cuerpo que es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que Dios en simplicidad, en humildad, como dice Pablo, 1 Corintios 11, Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Cada uno de los mensajeros, ellos fueron dioses, pero ese mensaje pasa a ser un mensaje singular. Dios se lo da a cada uno de ellos singular, pero después pasa a ser un mensaje plural. También nosotros podemos decir, dioses somos. ¿Por qué? Porque el primer mensajero, que fue Pablo, dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, también como cristianos tienen más un crecimiento, como el reino natural, ¿verdad? Pero ese crecimiento tiene que ser conforme a la Biblia y el mensaje que Dios nos para ese tiempo. Sí, porque hay un crecimiento en lo natural. El cuerpo humano tiene un crecimiento por lógica. Por lógica, el cuerpo humano tiene un crecimiento. Volvemos al principio del hombre, ¿verdad? El esperma del hombre es un gusano. Job 25.6 dice que somos gusanos, hijos de gusanos. Le dice Job 25.6. Salmo 22.6, David dice que somos oprobios, gusanos. ¿Ve? Pero de esos 2 millones de gérmenes, ¿verdad? Entra un solo germen. Cuando son morochos entran 2 y trillizos 3, que son un poco los casos. Normalmente entra uno solo. ¿Ve? Y ese solo pasa a ser un cigoto. Después pasa a ser un embrión. Después pasa a ser un feto. Esa es la vida natural. En la vida espiritual tenemos un mensaje que explicó el hermano Braga, que lo tituló las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Se refiere también cuando la mujer está rompiendo fuente, empieza a botar agua, que es la justificación, el bautismo, lo natural. ¿Ve? Santificación, que es la sangre. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él derrama la sangre. Y la vida, ¿entiende? Que es la tercera etapa, que es el bautismo del Espíritu Santo. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo son 3 etapas. Dios también le ha dado al mundo 3 etapas. En los tiempos de Noé, Dios bautizó al mundo en agua, consumió el mundo en agua. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cada 2000 años hay un cambio en el mundo. Noé 2000 años, pasaron 2000 años, vino Jesucristo 2000 años, Dios santifica la tierra con la sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es sangre judía, no es sangre gentil. Es la sangre del Señor Jesucristo. Dios hizo una célula y esa cédula en el cuerpo de María fue Jesucristo. ¿Ve? No era sangre judía, no era sangre gentil, era la sangre de Dios. ¿Ve? La tercera etapa es el calentamiento, que viene para el mundo. Los mismos científicos, ¿verdad?, han dicho que el calentamiento global es irreversible. Malaquías 4.1 dice, viene el día ardiente como un horno. O sea que el mundo se va a acabar en candela, pero antes de Dios quemar el mundo en candela, Dios envía la misericordia, que es un profeta. Malaquías 4.5 dice, aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y hablando de Elías, Dios prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. ¿Ve? Dice el primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segunda de Reyes 2.15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1.17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Esa fue la tercera vez que vino. Y la cuarta vez que vino Malaquías 4.5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quién fue ese? William Marlowe Branham. Y nosotros, la quinta vez que viene Moisés y Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel. Viene Moisés y Elías en Apocalipsis 11.6. ¿Entiendes? 5 venidas del profeta Elías y 7 mensajeros Dios enviado a la tierra. Otra pregunta muy importante que se ve mucho en el mensaje es si está bien que algunos hermanos de este mensaje no dejen que los hijos estudien. Bueno, referente a eso hay muchos hermanos y se les respeta su opinión, ¿no? Pero la Biblia y el mensaje no dice eso. Aún el hermano Braja dejó estudiar a sus hijos, al hermano Billy Paul, al hermano José Braja, Rebeca, a Sara, ¿ves? Él dejó estudiar a sus hijos. ¿Por qué? Porque el hermano Braja, lo que yo leí en los referentes mensajes de él dice, yo quisiera llevarme a mis hijos lejos de este mundo lleno, maldito por el pecado, de corrupción,
que hay en este mundo, pero él dice tiene que ser una predestinación de Dios para que el hijo de nuestros hijos no se pierdan. Así nosotros los enterremos, así nosotros los encerremos en un cuarto, no lo dejemos juntarse con nadie. Si son simientes del diablo, igualito se van a perder. Y si son simientes de Dios, Dios los va a proteger. Porque los hijos, la hermana Raja dice que él no está en contra de la educación, él no está a favor del analfabetismo, sino que la gente le da más importancia a la educación que al mismo Dios, ¿entiendes? Pero ya esos son versiones humanas de ministros de este mensaje, pastores que prohíben que los hijos, que los niños vayan a la escuela, ¿entiendes? No lo hizo el profeta. Yo creo que el ministerio quíntuple tampoco debiera de serlo, ¿no? Por la Biblia y el mensaje, porque no podemos ser más grandes que Dios o que el hermano Branham, porque fue el profeta que Dios trajo a la escena. Ahora, ¿qué diagnóstico le da Dios a la Odisea? El diagnóstico de la Odisea, Dios a través del profeta, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo, primeramente el Señor Jesucristo, porque Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, que es el hermano William Marlowe Branham. Nosotros citamos siempre Malaquías 4:5, pero hay muchas citas donde el hermano Branham aparece en Mateo 17:11, dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, hablando del hermano Branham, pero habla de Mateo 17:12, dice, verso 12, dice, a Elías ya vino y no le conocieron, hablaba de Juan el Bautista, pero en el verso 11 habla del hermano Branham, dice, a la verdad Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Un profeta viene para restaurar todas las cosas, ¿entiendes? Entonces, la edad de la Odisea, el hermano Branham, muchos mensajes dice, el mensaje de Satanás, página 4, dice la edad de la Odisea, la organización pentecostal, los sellos, página 230, dice la edad de la Odisea, es la organización pentecostal, el mensaje enciende una luz, página 12, página 14, él dice la edad de la Odisea es la organización pentecostal, y así en muchos mensajes él dice la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Eso es lo que Dios trajo a través de un profeta. No es la interpretación nuestra, es la interpretación de un profeta que trajo. No, la edad de la Odisea es el cosmos, el mundo. Eso no lo dice el hermano William Marlowe Branham, eso lo dicen muchos hermanos del ministerio quíntuple, ¿entiendes? Pero no lo dijo el profeta dice que la edad de la Odisea es la organización pentecostal y las edades, cada quien tuvieron su tiempo, como la mencionamos anteriormente. Lutero empezó en Alemania, ¿ves? No era el cosmos, no era el mundo, ¿ves? Pasó un mensaje, Lutero lo predicó, pasó a ser un mensaje plural, un mensaje diferido, ¿ves? Pero no fue el mundo, el cosmos. Empezó en 1520, terminó en 1750. La edad de Filadelfia, Inglaterra, comienza en Inglaterra en 1750, termina en 1906, el mensajero Huehuegui. La edad de la Odisea comienza en 1906. Fíjate que todavía el hermano Branham no había nacido, porque el hermano Branham nace en 1909 y ya la edad de la Odisea había comenzado en 1906. Y la edad de la Odisea tuvo dos guerras. Tuvo la Primera Guerra Mundial que comenzó en 1914 y la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1945. Eso estuvo en el tiempo de la Odisea. Pero Dios a través del profeta dice que la edad de la Odisea termina en 1963. En el mensaje de la brecha, página 69, párrafo 55, y todos los mensajes, el hermano Branham dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. El mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, página 50, él dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Es una comida, una carroña, dice él. Entonces, la interpretación de la edad de la Odisea, que ya terminó, es a través de un profeta, que el profeta era el diagnóstico y dice que es la organización pentecostal. Y Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Marlowe Branham, pero dice el amén. Y ahí el Señor Jesucristo, el amén es el Señor Jesucristo, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios, como Dios no tiene principio y no tiene fin, pero en Jesucristo Dios tuvo un principio y tuvo un fin, un cuerpo, como nosotros. Nosotros somos un pensamiento expresado de Dios, pero tenemos un principio y tenemos un fin, ¿entiendes? Como humanos, porque estamos esperando el rapto, pero como humanos tenemos un principio y tenemos un fin, cumplimos años. Comemos, ¿entiendes? Nos vestimos, tenemos nuestro empleo, los jóvenes van a la escuela, al liceo, a la universidad, y etcétera, etcétera. Entonces, muchos dicen, no, que ¿dónde está Dios? ¿Por qué no? Dios no se enferma, Dios se enferma. ¿Ves? En Mateo 25:33, él dice, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste, estuve hambre y no me diste de comer. ¿Quiénes son esos los dioses? ¿Cuáles dioses? Los dioses vivos. ¿Ve?
los dioses, porque está en este tabernáculo que nosotros tenemos, habitar, somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿ves? Y si Dios está morando en nosotros, somos pequeños dioses, ¿entiendes? En San Juan 14, 20, verso 20 dice, San Juan 14, verso 20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, Dios como Dios, la diferencia de Dios y Jesucristo es que Jesucristo tuvo un principio y tuvo un fin, ¿no? Pero Dios como Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no nace y Dios no muere, ¿entiendes? Nosotros tenemos un pensamiento, nosotros somos un pensamiento expresado, tenemos un principio, tenemos un fin, cumplimos años. Dios como Dios no cumple años, ¿entiendes? Porque Dios es eterno, ¿entiendes? Dios para Dios no existe el tiempo, ¿entiendes? El tiempo es en nosotros, la humanidad, en las edades naturales como la edad media, la edad antigua, la edad cronológica, hay muchos tipos de edades, ¿entiendes? Pero eso es para nosotros aquí en la tierra, pero Dios como Dios no tiene principio, no tiene fin, Dios no nace, Dios no muere. Ahora, Dios en su pueblo, Dios en Jesucristo es el principio de la creación de Dios, Jesucristo. Dios en Jesucristo tuvo un principio, ¿entiendes? Y Dios en sus hijos tiene un principio y tiene un fin, pero somos eternos, somos un pensamiento expresado, ¿entiendes? Y los hijos de Dios no mueren. Muerte significa separación de Dios, muerte significa separación eterna. Nosotros no nos separamos, nosotros cada día estamos más cerca de Dios. Ahora, Dios como espíritu no se enferma, porque cuando Jesucristo vino a la tierra y se hizo un cuerpo, Él fue 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Ese es correcto. Dios en Jesucristo Dios se enfermó, el profeta lo dice en un mensaje, bueno, yo lo leí ya en varios, como 2 o 3 mensajes, donde el hermano Braga dice que cuando la viuda de Naín, él sintió un dolor de cabeza y levantó el muerto que estaba ahí. Entonces el diablo dijo, este no puede ser Dios porque Dios no se enferma, Dios no le duele la cabeza, ¿entiendes? Pero como humano él sintió, porque dice que la Biblia dice se compadece de nosotros. ¿Por qué se compadece? Porque no vino por el sexo, ¿entiendes? Nosotros venimos por el sexo, él no vino por el sexo. Dice sin pecado concebido. Ya nosotros sabemos que el pecado concebido fue el sexo, pero el hermano Braga lo explica muy bien, nacimiento de la serpiente, ¿entiendes? Lo que es el sexo por toda la Biblia. Ahora, esta pregunta que muchos hermanos dicen es si somos la esposa o la novia. Bueno, para mí lo personal, en el tiempo que estamos viviendo, yo creo que ya somos la esposa. Fuimos la novia cuando el profeta estuvo aquí, porque hay figura en la Biblia, ¿ves? Hebreos 10.1 dice que la ley siendo sombra, imagen de los bienes venideros. Hebreos 8.5 dice que la ley siendo figura, ¿ves? Y sombra de los bienes venideros. Ahora, en el tiempo presente yo creo que ya somos la esposa, ¿ves? Personalmente, pues, yo respeto a los hermanos que todavía no somos novias, yo respeto eso. Pero en realidad en el tiempo que estamos viviendo yo creo que ya somos la esposa. ¿Por qué? Porque si somos figura el profeta era figura de Eliezer, Isaac figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Rebeca figura de la novia. Pero ya cuando Eliezer sale de la escena y se le entrega a Isaac, ya somos la esposa. Ya no podemos decir, ya Eliezer no puede decirle la novia, no, ya no es la novia, ya es la esposa de Eliezer, figura de nuestro Señor Jesucristo. Él desciende en 1963, el hermano Braga se va en 1965, ya nosotros pasamos a ser la esposa, ¿entiendes? Él está aquí en su primera etapa, son 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Está en la voz de aclamación, ya Dios se fue, la voz de aclamación queda ahora en la esposa. Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que tenga oído, beba, el que tenga oído oiga gratuitamente y beba gratuitamente del agua de la vida. Ahora él está aquí ya como el esposo. Mateo 25:6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. El clamor era el mensaje, ¿ves?, que Dios trajo a través del profeta. He aquí el esposo, ¿ves? Ya el esposo está aquí. ¿Cómo está el esposo aquí? Como dice Apocalipsis 22:17, el espíritu, ¿ves? El espíritu. San Juan 6:63 dice: la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve? A la medianoche se oyó un clamor, aquí el esposo. Ya el profeta se fue de la escena
Ya pasamos a ser esposa en su primera etapa. Estamos esperando la segunda etapa, que es la voz de arcángel. Y la tercera etapa es sube acá. Lo natural tipifica lo espiritual. Primero el compromiso, después la promesa y después el pacto. Eso lo explica el hermano Branham en la boda del Cordero, escogiendo una novia, que el matrimonio son 3 pasos, ¿entiendes? Entonces yo creo que en el tiempo que estamos viviendo somos la esposa en su primera etapa. La esposa en su primera etapa, ¿entiendes? Voz de aclamación. Ahora, Dios también se está haciendo carne en su esposo, porque dice en San Juan 14:20, en aquel día conoceréis que yo soy mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Si Dios es la palabra, entonces el esposo de Jesucristo va a ser la palabra. Ese es correcto, la novia no es un credo, no es un dogma, no es una religión, no, la novia es la palabra. Figura del primer Adán. En Génesis 2, 21, 22 y 23 Dios le saca de la costilla, ¿verdad? De la costilla Dios le saca la ayuda idónea a Adán y se la presenta a Adán, y Adán dice: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varona. ¿Ve? Ese es el primer Adán. El segundo Adán, 1 Corintios 15:45, dice que el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 19, verso 33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte, simbolismo de la muerte, sobre el segundo Adán. En el verso 34, el soldado romano raga la costilla, sale agua y sangre. Agua, figura de la palabra; la sangre, figura del espíritu. ¿Ve? De ahí saca Dios también la novia, y la novia es la palabra. La novia no se va a alimentar de credo, de dogma, de doctrina, ¿ve? Pero ella llega al tiempo que llega a ser la esposa del Cordero, ¿entiendes? Llega a ser la esposa del Cordero. Yo pienso que ella fue novia cuando estuvo el mensajero, cuando estuvo el cartero aquí en la tierra, ¿ves? Cuando estuvo el amigo del esposo, como dice en San Juan 3:27, dice que no se puede recibir nada si no es dado de arriba. Pero dice, el amigo del esposo oye al esposo y se goza. El amigo era el profeta se fue. Dice ahí mismo en San Juan 3:30, dice: es necesario que mengue y que él crezca, que el Señor Jesucristo creciera y que el mensajero menguara, ¿entiendes? Pero en la realidad muchos se enamoraron en lo natural. A veces el muchacho que lleva las cartas y le habla la voz, a veces la muchacha termina enamorándose del cartero, ¿entiendes? Entonces sucede lo mismo en el mensaje, se terminaron enamorando más del hermano Branham que del esposo, que es el Señor Jesucristo, que es el novio, ¿entiendes? No es culpa del cartero, él vino a traer el mensaje, él vino a decirnos, a traer el mensaje para prepararnos, para que recibiéramos al Eliasí, ¿ves? Él vino a preparar, a buscarle la novia, ¿ves? Porque ahí sí era novia. Pero ya cuando Eliasí sale de la escena, queda Isaac, ya Isaac es el esposo, ¿entiendes? Se cumple Apocalipsis 22:17, el Espíritu. ¿Cómo está Dios aquí? Como el Espíritu Santo. ¿Cómo está Él aquí? Como la palabra, ¿entiendes? Entonces el hermano Raja dice: toma tu pluma y escribe, dice: cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. La novia no va a vivir de credo, de dogma, de religiones. La novia va a vivir de la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, que ya no es la novia, ya es el esposo en su primera etapa, como te estoy explicando, ¿entiendes? Bueno, también podemos ver que cuando Juan el Bautista también pasó lo mismo, que él era el precursor de la venida del Señor Jesucristo, y ahí lo pusieron por el nombre de Jesucristo. Correcto, pero es por falta de revelación, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque en Mateo 16, verso 17, él dijo: bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La única manera que nosotros podamos conocer aún el profeta que Dios ha enviado es por revelación. La Biblia es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Mismo hermano Branham predicó un mensaje: Cristo, el misterio de Dios revelado. O sea, que Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Allá en Hechos 17, el apóstol Pablo también, cuando fue a Atenas, él allá a predicar, le vio muchos dioses. Y Pablo dice: me llama la atención el Dios. Había un letrero que decía: el Dios no conocido, y de ese Dios es que Pablo le habló, pues el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que se conoce única y exclusivamente por revelación, porque Dios trae un profeta y el profeta ve el pasado, el profeta ve el presente y el profeta ve el futuro, ¿entiendes? Entonces Dios revela a nosotros mentiras, y a Dios nos reveló todos los misterios. Apocalipsis 17, todos los misterios fueron revelados, no hay misterio que no haya sido revelado, ¿entiendes? Que todavía no los conozcamos todos, bueno, Dios tiene que, como dice Efesios 1:17, que le pidamos a Dios espíritu de conocimiento y de revelación, ¿entiendes?
Ahora también hay muchos hermanos que piensan que si somos la novia de Jesucristo, los hermanos deben tener relación íntima con su esposo. ¿Qué puede decirnos acerca de eso? Bueno, primero y principal no se fueran casados, ¿no? Porque si el hombre, Pablo, que fue el primer mensajero en Corintios 7, Pablo es específicamente ahí, ¿verdad? Que Pablo dice que el cuerpo de la esposa no es de la esposa, sino del esposo, y el cuerpo del esposo no es del esposo, sino de la esposa, y que ahí no se pueden negar a menos por mutuo acuerdo, a menos que el hombre se vaya a consagrar a Dios, ¿ve? A leer, a orar, a tener una relación íntima con Dios, se puede apartar de su esposa siempre y cuando la esposa consiste o viceversa. Si la esposa se va a consagrar y el esposo consiste, pueden hacerse, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque también se ha dicho eso, que ya la novia no puede existir, pues la esposa no puede existir el sexo, ¿no? La relación íntima. Pero el profeta no lo dice, ¿entiendes? El profeta no dijo nada de eso. Ya eso es a veces el ministerio quíntuple inventando, ¿ves? Ya eso es todo lo que esté fuera del mensaje, ¿verdad? Ya eso es algo de inversión, inversión humana. Ya es el hombre poniendo cosas que Dios no ha dicho. Ve que yo creo que la interpretación correcta es a través del profeta, y si el profeta no lo dijo, yo no lo creo, ¿entiendes? Y si eso es así, Dios llegará el tiempo que Dios mismo quitará el deseo, ¿no? Del hombre tener relaciones con su esposa, ¿no? Pero hasta ahora ni la Biblia ni el mensaje que Dios trajo a través de un profeta lo ha dicho, ¿entiendes? Si hay muchos hermanos, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas del ministerio quíntuple que lo dicen, más no lo dice el profeta ni lo dice la Biblia. ¿Entiendes por qué? Porque si Dios no lo ha dicho, yo no soy quien ni para ponerle ni para quitarle, ¿entiendes? Entonces yo creo que el esposo y la esposa pueden tener su relación conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído, ¿entiendes? Aún el mismo hermano Braja tuvo sus hijos, tuvo su esposa, ¿entiendes? Hermano Braja, también hay muchos hermanos que dicen que no pueden ir a los médicos. El hermano Braja visitaba a los médicos, visitaba a los que sacan los dientes, las muelas, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Odontólogo. Él los visitaba, el hermano Braja se iba a chequear su cuerpo. Y él creía en sanidad divina, ¿entiendes? Y él mismo dijo, hay 5 maneras de Dios sanar, que es la fe, la oración, la música, el ungir, la fe, la oración, la música antigua, música conforme a la Biblia, conforme al mensaje, la ciencia, ¿ve? Entonces son 5 maneras que él dijo, y de esas 5 maneras está la ciencia, que es los médicos, ¿entiendes? La naturaleza, sana a través de la naturaleza, de la música, de la fe y de la oración. Ahora también podemos entender que este cuerpo viene del pecado, este cuerpo no hereda el reino de los cielos. Ese es correcto, Pablo lo dice, ni carne ni sangre le darán el reino de los cielos. Y la Biblia dice que estos cuerpos, para poder irnos en el rapto, tiene que haber una transformación en el cuerpo. Claro, tenemos 3 cuerpos. Tenemos cuerpo terrestre, que es este cuerpo viene del pecado y tiene sentencia de muerte. La maldición de Génesis 3, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3, 18, 19, ¿verdad? Le dice Dios ahí a Adán que la tierra es maldita. Y donde este cuerpo ya tiene maldición, porque tiene sentencia de muerte. Ya cuando Dios maldice la tierra, está maldiciendo el cuerpo, porque todos los elementos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo tiene el cuerpo humano, pues todo calcio, potasio, hierro, 70% agua, todos los elementos que tiene la tierra lo tiene el cuerpo humano. Por eso es que tenemos que tener un cuerpo glorificado para la... Bueno, el profeta explica que después de este cuerpo, ¿verdad? Creo que está en 2 Corintios 5, tenemos un cuerpo eterno, no hecho de mano de hombre, sino de Dios. Y el cuerpo glorificado lo habla en Mateo 5, la bienaventuranza. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y creo que está en el Salmo 37, Salmo 37, 10. Vamos a ver si estamos por ahí. Salmo 37, 10. Dice,
bienaventuranza. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, Salmo 37, 11, también dice, ¿ves? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿ves? Salmo 37, 11 también nos dice, nos habla ahí de los mansos heredarán. Salmo 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea, después de la muerte entra el cuerpo, tiene un cuerpo terrestre, terrenal. Tenemos un cuerpo teofánico, que es cuando pasamos más allá de la cortina del tiempo, y tenemos un cuerpo glorificado, que es que vamos a regresar a la tierra con ese cuerpo. ¿Entiendes? Entonces también los que van al infierno tienen un cuerpo teofánico. ¿Entiendes? Por cierto tiempo. Un cuerpo eterno, un cuerpo teofánico por cierto tiempo. Porque el infierno tiene un principio y tiene un fin. El infierno no es eterno, ¿entiendes? Muchos dicen, no, el infierno es eterno. No, el infierno no es eterno. El único eterno es Dios. El infierno tiene un principio y tiene un fin. No se sabe por cuántos millones de años arderá el infierno. Pero muchos dicen, no, el infierno es eterno, porque la Biblia dice que arderá por siempre, pero la palabra por siempre no quiere decir eterno. En el libro de Judas dice que Sodoma y Gomorra ardieron, ¿ves? Ardieron eternamente, y Sodoma y Gomorra no están ardiendo ahorita en la actualidad. O sea, el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios. Todo lo que tiene un principio tiene un fin aquí en la tierra, y el infierno no es eterno. El infierno tiene un principio y tiene un fin. Ahora los religiosos dicen que no, que el infierno es eterno. Entonces eso no cuadra con la Biblia ni con el mensaje que Dios trajo a través de un profeta. Ahora también, si una persona muere, va directamente para el infierno. No, la persona cuando muere va a un lugar de tormento. El hermano Oraja lo explica, creo que está en la batalla jamás peleada. Él dice que la persona no está ardiendo, está esperando el juicio, ¿entiendes? Está esperando el juicio. Es como lo natural. Lo natural, una persona va a preso, no lo llevan de una vez a juicio. Él está esperando por el juicio que el juez venga a juzgar, y Pablo dice que el juez justo es Dios. Entonces no está ardiendo todavía. Está esperando el juicio para que arda, no sé por cuántos millones de años, pero el infierno no es eterno. Otra pregunta sería si los niños están en el bautismo de los niños. No, eso lo inventó la Iglesia Católica. Debiéramos bautizarnos cuando tenemos conocimiento del bien y el mal. O sea, ya un adolescente que esté maduro, que lea la Biblia, que ore, ya debiera de ser bautizado, un adulto. Pero debiéramos ser bautizados lógicamente cuando somos adultos. Pero a veces hay niños de 8, de 10, 12 años que quieren bautizarse y quiero bautizarme. Y bueno, tenemos ahí cuando el Señor oró las madres le llevaban a los niños, Él dijo, no, dejar los niños venir a mí no solo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya cuando ellos tienen 12, 14, 10 años y quieren bautizarse, no lo hacen porque ellos quieren hacerlo. Pero la realidad es cuando después que la persona tenga un conocimiento, cuando sea adulto. No hay en la Biblia, bíblicamente no hubo un niño recién nacido que haya sido bautizado. Eso lo inventó la Iglesia Católica, ¿entiendes? Otra pregunta también sería si todos los niños van para el cielo. Porque a veces hay niños que mueren, entonces las personas dicen que ellos se van para el cielo porque ellos son niños, no saben, no cometen pecado. Bueno, tenemos un mensaje que se llama predestinación. Y antes de que un niño nace, ya Dios sabe si es simiente de él o es simiente de Dios. Ahora, Él dice dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, ¿no? Y en muchas palabras Dios ama a los niños, ¿entiendes? Pero si nos vamos a la realidad, a lo profundo, Romanos 9 dice, Jacob no había aún hecho el bien y el mal, ¿ve? Jacob y Saúl, y amé Jacob y aborrecía a Saúl, a Jeremías 1:5 antes que naciese, ¿ve? Entonces de Génesis vienen dos simientes, Caín y Abel, Sem, que reemplazó a Abel, como tú dijiste ahorita, somos un pensamiento expresado. Ahora, la idea aquí humanamente es que todos los niños van al cielo, dice la Iglesia evangélica, la Iglesia católica, ¿ves? Pero a través de que Dios ha traído un profeta es una predestinación, ¿entiendes? Si ese niño era un nacimiento de Dios, lógicamente va al cielo, ¿no? Pero si era un nacimiento de Caín, lógicamente va al infierno, ¿entiendes?
son palabras duras, pero si creemos el mensaje de predestinación, esa es la realidad. Ahora también, el rapto se desarrolla en tres etapas, ¿verdad? Porque dice en primera Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Podría explicar cuáles son esos tres etapas? Dios se perfecciona en tres, y el primer mensajero habla de las tres etapas del primer Tesalonicenses. Tú la estás citando ahorita. Ve, también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52, la 53, dice a la final trompeta, de la séptima trompeta, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que en todas las edades, ahí mismo en 1 Tesalonicenses al final dice los muertos en Cristo están en todas las edades, ya todas las edades terminaron, ¿verdad? Nosotros lo que quedemos seremos transformados, carne y sangre nos pueden heredar el reino de los cielos. Ahora, tres etapas, porque el profeta lo explica en el mensaje del rapto. Él dice, no somos como las denominaciones, ¿ve? Que ellos creen que el rapto es en un abrir y cerrar de ojos, como dice el mismo primero mensajero, pero no es así. Dios trajo un profeta a la escena y dice que el rapto son tres etapas. Voz de aclamación, que es a través de un profeta; voz de arcángel, que la da la novia de Dios, el mensaje para que fue dado el Espíritu Santo. Página 48, el hermano Raja dice que la voz de aclamación la da la novia. El mensaje para que fue dado el Espíritu Santo, página 48. Creo que también lo habla en el mensaje Apocalipsis. Apocalipsis 5 habla de las tres etapas, y el hermano Raja dice que las tres etapas la dará la novia. Ahora la Biblia dice en Hebreo 11:40 que ellos están esperando por nosotros. Ellos están esperando la voz de arcángel, que es en Romanos 8:19, la manifestación de los hijos de Dios. Ve que Dios están esperando por nosotros. La voz de arcángel la da la esposa del Cordero, ¿entiendes? Bueno, el mismo Señor Jesucristo en su pueblo, ¿entiendes? El mismo Señor Jesucristo allá cuando Lázaro, una figura ahí, no era multitudes, pero aquí va a ser mundial. Entonces mundialmente Dios tiene, la novia está en cada uno de los países, hay una manada pequeña, como dice en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido dando el reino. Entonces en cada país hay una manada pequeña de Dios, y esa voz, Dios a través de su esposa va a dar la voz de arcángel, que es la segunda voz, ¿verdad? Que es Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oiga diga. O sea que el Espíritu y Dios está hoy en su pueblo, ¿entienden? En sus hijos. Y estamos esperando, estamos en la lluvia temprana, que es la enseñanza, estamos esperando la lluvia tardía. Tenemos la mecánica, estamos esperando la dinámica, ¿entiendes? ¿Para qué? Para que los muertos se levanten. Los muertos en Cristo son de todas las edades hubieron un hijo de Dios, y cada uno de ellos se levantará, cada uno de los mensajeros, ¿ves? Y esa novia, el hermano Raja dice en Apocalipsis 1:13, ¿verdad? Y vi uno semejante al Hijo del Hombre, dice que será la novia, ¿entiendes? Muchos se confunden, no, que no era la novia, porque lo ven literal, pero el Apocalipsis es un libro simbólico, un libro de revelación, ¿entiendes? Un libro de quitando el velo. ¿Por qué? Porque tiene que ser Dios dando la revelación, y el hermano Raja dice en Apocalipsis 1:13, el hermano Raja dice en el ¿por qué no somos una denominación? El mensaje, párrafo 180, él dice semejante al Hijo del Hombre es la novia, dice, y esa que está ahí es la novia. Dice que Juan se volvió y vio parado a uno semejante, ¿ve? Y el hermano Raja dice en la forma semejante era igual, ¿ve? Y hablando de la novia, es el mismo material del Señor Jesucristo, era la novia, dice el profeta ahí, que estaba parada ahí, pues, en figura, imagínate. Entonces Adán era una figura, el primer Adán era una figura del segundo Adán, que era Jesucristo, como dice Pablo en Romanos 5:14, ¿entiendes? Que no era la realidad, era una figura. Adán era una figura del verdadero Adán, que era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él no fue tipo de la novia de Jesucristo, y no es de la gran tribulación. Ese es correcto, el profeta dice no, es figura, como hablamos ahorita empezando el programa, la necesidad de un profeta, ¿verdad? No fue el profeta antidiluviano. 3 generaciones después vino Noé, ¿ves? Figura de la gran tribulación. Y han visto 6 raptos. El mensaje del rapto, yo siempre pensaba que yo hablaba siempre de 5 raptos. Yo decía Enoc, Elías, el Señor Jesús 3, la novia 4, ¿ves? Decía yo, ¿no? Y
los dos olivos de Moisés y Elías, quinto. No, el hermano Abraham en el mensaje del rapto, él dice, hubieron 6 raptos, hubieron 3 raptos en el Antiguo Testamento, dice el Enoc, Elías y el Señor Jesucristo. ¿Ves? Del Antiguo Testamento, dice él. Y del Nuevo Testamento hay 3, que es los santos del Antiguo Testamento, dice el hermano Abraham, la novia, que serían 5, y el rapto número 6, Apocalipsis, Moisés y Elías, pues, Apocalipsis 11:6. Apocalipsis explica ahí que ellos van a ser raptados, que ellos van a matar, pero ellos al tercer día resucitarán y son raptados. Ahora, otra pregunta también sería si los hermanos del retorno se van a ir a Bueno, los hermanos del retorno, ¿verdad? Tenemos un mensaje que el hermano Abraham lo predicó, haciendo un servicio fuera de la voluntad de Dios. Si ellos, o sea, ahí en el retorno, ¿verdad? Dios les lleva la revelación, porque también recordemos que están las vírgenes falsas, están los que pasan por la gran tribulación, está el remanente. Pero si los hermanos del retorno, ellos ven que el Señor, el que regresa, es el Señor Jesucristo, que ya está aquí, ven 1963, está roto, está la fotografía, se ve fotografía. Si ellos pueden ver que ya el Señor está aquí, porque los hermanos del retorno es que ellos están esperando al hermano Abraham que venga a armar la carpa, que venga a predicar, que venga a dar la voz incluso ellos dicen que la voz de aclamación la va a dar el hermano, la voz de arcángel la va a dar el hermano Abraham, ¿entiendes? Cuando bíblicamente no hay, o sea, la bíblica no respalda eso. Entonces los hermanos del retorno, ellos tienen que Dios llevarnos a todos a la estatura de un varón perfecto, a la pie de corona, para entender que Jesucristo está aquí en 3 etapas, ¿entiendes? Y que si Dios lo lleva a ellos a esa revelación, ellos son candidatos para el rapto. Si Dios no los lleva a esa revelación, ellos no son candidatos para el rapto, igual que los brahamistas, igual que los de creen que también que el séptimo sello no ha sido revelado, igual que los que creen que la Odisea no ha sido revelado. Todos tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. El hermano Abraham ilustra esto hay un mensaje que yo leí que dice que el hermano Abraham dice que él ilustra esto con los patos. Dice, habían unos patos aquí, estaban una cerca, y entonces mientras que el agua no sube, el agua es figura de la palabra, la figura de la revelación también, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la pie de corona, no se va a entender, y mientras que no lleguemos a la pie de corona, puede ser que tengan el remanente, o puede ser que pasen por la gran tribulación, pero el hermano Abraham ilustró también y dio un mensaje, como te dije, haciendo un servicio fuera de la voluntad de Dios. Lo hace la Iglesia Católica, lo hacen las denominaciones, y mucho de este mensaje también hace un servicio fuera de la voluntad de Dios, porque si nosotros le quitamos o le ponemos, como dice Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade esta cosa, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, la interpretación aquí no puede ser humana, tiene que ser la interpretación a través de un profeta, como dice en segunda de Pedro 1:20 y 1:21. O sea, ante todo entendiendo esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, los hermanos del retorno, ellos le están dando interpretación privada al mensaje, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el hermano Abraham regresa. La figura del hermano Abraham y así no regresó más. Juan el Bautista no regresó más, ¿entiendes? Entonces, esos son figuras de nosotros los gentiles, ¿ves? Pues ellos se agarran de Moisés, que Moisés regresa, entonces el hermano Abraham tiene que regresar. No hay escritura. Bíblicamente no dice que el hermano Abraham va a regresar en ninguna parte de la Biblia, ¿entiendes? Entonces, si Dios nos lo lleva a la pie de corona y a entender con el mensaje conforme al profeta lo trajo, porque no es otro mensaje. Apocalipsis 10:8, el que se come el libro, pone el pie sobre el mar y sobre la tierra, es el mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 10:6, Apocalipsis 10:1. ¿Ves? Pero el que se come el libro es el hermano Abraham. El hermano Abraham se lo come igual como se lo comió Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, bueno. Cada uno de los mensajeros trajo un mensaje singular, pero después pasa a ser un mensaje plural, porque el mismo libro que se comió el hermano Abraham es el mismo libro que se está comiendo la esposa del Cordero, ¿entiendes?
no es otro libro, es el mismo libro conforme al mensaje que Dios trae. Ahora se parece el esposo porque la escritura dice, Mateo 25:6, aquí el esposo. Apocalipsis 4:1 sube acá, son 3 etapas. Apocalipsis 8:1 hubo un silencio, el séptimo sello, son 3 etapas. Apocalipsis 10:1 son 3 etapas, ¿entiendes? Primera Tesalonicenses 4:16, 3 etapas. Entonces Dios siempre se perfecciona en 3 etapas: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, ¿entiendes? Entonces ahí está otra vez nuevamente, Dios consume justificación, el bautismo, Dios bautiza la tierra, santificación con la sangre, y bautismo Dios la va a bautizar con fuego. Malaquías 4:1, segunda de Pedro 3:7 dice que el mundo ahora está guardado para el fuego. Ve, ahora le espera el fuego, la candela, ¿entiendes? Los mismos científicos han dicho que el calentamiento global es irreversible y la mayoría de los países tienen bombas nucleares también, pero Dios no necesita ni de bombas nucleares ni del calentamiento global. Dios, si quiere quemar el mundo, lo quema, porque Dios quemó a Sodoma y Gomorra y todavía no existían las bombas nucleares, ¿entiendes? Bueno, ¿y quién es la piedra de corona? La piedra de corona es el Señor Jesucristo. Por toda la Biblia lo vemos ahí en Hechos capítulo 4 verso 11, dice: esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto, ha venido a ser cabeza y ángulo, ¿ves? Entonces son figuras, allá eran figuras, hoy es una realidad, ¿entiendes? Y por toda la Biblia vemos la piedra de corona, que es el Señor Jesucristo. No es William Soto Santiago, no es Félix Cocú, no es el hermano Braja, no es un tal Museo de Perú, no es el hermano José Braja, no es un tal Museo de Perú, no. La piedra de corona es el Señor Jesucristo con 3 etapas. Primera Tesalonicenses 4:16, ¿entiendes? 3 etapas. En toda la Biblia el rapto son 3 etapas, ¿entiendes? Entonces el rapto se desarrolla en la piedra de corona. La piedra de corona y el séptimo sello. En las edades es el octavo. Figura ya en Levítico 23:36. ¿Ves? 7 fiestas haréis, figura de las 7 edades. Al octavo día tendré santa convocación. ¿Ves? En las edades el Señor el octavo mensajero, él es un mensajero. También el hermano Braja dice un mensaje, el mensaje y el mensajero son lo mismo, ¿entiendes? El Señor Jesucristo es un mensajero también, como dice Malaquías 3:1, y vendrá Jehová súbitamente a su templo. ¿Quién era el templo de Dios? Jesucristo, ¿entiendes? Él es un mensajero también. Se aparece Apocalipsis 10:1, el mensajero de los mensajeros, de los 7 mensajeros, que es el Señor Jesucristo, ¿entiendes? Él es, en las edades, él es el octavo, pero en los sellos es el séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor Jesucristo, así lo dice el profeta, ¿entiendes? No es William Soto Santiago, no es Félix Cocú, no es José Braja, no es un tal Museo de Perú, no, ni el que se ponga ahí, ¿entiendes? La piedra de corona son 3 etapas, el profeta lo dice en el mensaje, el séptimo sello, el hermano Braja dice: el séptimo sello son 3 etapas, que es Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Y cuándo le fue dada la piedra de corona a la novia del Señor Jesucristo? Bueno, la piedra de corona siempre ha sido rechazada, ¿entiendes? Y si vamos a la realidad, bueno, la piedra de corona es desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8. Dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros tenemos que ver la función que el Señor cuando vino como el cordero, ¿ves? Aún el maestro Nicodemo ahí le dice: maestro, sabemos que ha venido de Dios, en San Juan 3. Sabemos que eran muchos que sabían que él venía de Dios, pero el Señor le podía decir: mira, Nicodemo, yo no soy maestro, yo cuando me vaya voy a venir como maestro, porque ahora sí es un maestro, porque Él está en nosotros, dentro de nosotros, y nos está enseñando, como dice Isaías 54:3, y todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. En San Juan 6:45 él dice: no está escrito en vuestra ley que seremos enseñados por Dios, ¿entiendes? Entonces hoy Dios nos está enseñando, el maestro de nosotros está por dentro, nos está guiando, como dice San Juan 14:26, San Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos recordará todas las cosas, ¿entiendes? Entonces es el Espíritu Santo, Dios está aquí como la piedra de corona, pero en 3 etapas, como la palabra, como en 1 Samuel 3:21, en 1 Samuel 3:7 todavía Samuel no conocía a Dios, ni Dios se le había revelado. Dice, si leemos el texto completo, Dios no se le había aparecido ni se le había revelado a Samuel, pero en Samuel 3:21 dice: y se le apareció Dios a Samuel. ¿Ves? Se le apareció porque ya había aparecido antes veces. Dios se le apareció a Abraham, bien, Dios se le apareció allá a Abraham en una luz, se le apareció allá a Abraham en una oscuridad, y así pues Dios siempre se ha aparecido en Melquisedec, Dios se le apareció a Abraham en un hombre,
en un hombre, ¿entiendes? Venía 3 hombres, pero era el mismo Dios, ¿entiendes? En esos 3 hombres, en Génesis 18 creo que aparece cuando se le aparece Elohim, el Todopoderoso a Dios, y los 2 ángeles que van a Sodoma y a Gomorra, el hermano Branham dice, uno era Miguel y otro era Gabriel, ¿entiendes? Figura también de Oral Robbins y Billy Graham, ¿entiendes? Y uno se quedó hablando con Abraham, que era figura del hermano Branham, ¿entiendes? Ahora, todo esto lo podemos ver solo por revelación, porque una persona, si no tiene revelación, eso solamente se lo puede dar Dios. O sea, así nosotros le digamos, indicamos, intentemos imponérselo, si no, Dios no le da la revelación, no lo puede ver, ¿verdad? Porque dice en Mateo 16, 17, bienaventurado eres Simón de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, es el Espíritu Santo. Eso es correcto, por muchas formas que un humano haga para darle revelación al individuo, no se va a poder. Así tú le buscas las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis, así tú le explicas, le busques el mensaje, no lo vas a entender porque, como dice Daniel 12:10, los entendidos entenderán, y los entendidos no son entendidos de ahorita, son entendidos desde antes de la fundación del mundo, ¿entiendes? Y Dios se conoce única y exclusivamente por revelación, que Dios personalmente se le revela al individuo. Primera de Corintios 2:9, Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado para aquellos que le aman. ¿Ve? Ahí mismo en 1 Corintios 2:7 dice la revelación oculta, o sea que solamente Dios se la revela al individuo. Mateo 11:25-26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. O sea que el individuo conoce a Dios es cuando Dios le revela la Biblia, aún para entender que Dios ha enviado un profeta para este tiempo, ¿verdad? Tiene que ser por revelación, si no, no van a entender. Y así lo expliquemos por la Biblia, por el mensaje, ellos no van a poder entender, porque tiene que ser Dios mismo enseñando, el maestro por dentro, ¿entiendes? Ahora, no es que hay más luz, porque muchos hermanos piensan que hay más luz y se salen de la Biblia y del mensaje, sino que tenemos que ir creciendo conforme a la Biblia y el mensaje que Él trajo, ¿verdad? Ese es correcto. El libro que se come en Apocalipsis 8, el Señor desciende en Apocalipsis 8, el pie derecho sobre el mar y sobre el pie sobre el mar y sobre la tierra, ¿verdad? Es el mismo Señor Jesucristo. El ángel que se lo come es el hermano Branham. Ven, un mensaje singular, pero pasa a ser un mensaje plural. El mismo libro que se come el hermano Branham se lo da a la novia, ¿entiende? A la esposa del Cordero, y la esposa se come el mismo libro. Ahora, la misma revelación que tuvo el hermano William Mario Branham es la misma revelación que va a tener la esposa del Cordero, ¿entiende? La novia del Cordero, porque aún el mismo hermano Branham pertenece a la esposa del Cordero, ¿entiende? ¿Por qué? Porque Dios mismo en el hermano Branham, no es otro Dios. Era Dios mismo en el hermano Branham, y todo lo que Dios fue, lo dijo el profeta, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en su novia, en su esposa, podemos decir hoy, ¿entiendes? Porque son del mismo material. No vamos a creer en credo, en dogma, en religión, en doctrina. Vamos a creer, la novia cree en la palabra. San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿entiendes? Entonces la oveja de Dios, la esposa del Cordero, conoce al esposo y es del mismo material, como el primer Adán masculino y Adán femenino, Génesis 5:2. Ambos se llamaban Adán. Jesucristo es la palabra, la novia es la palabra porque es del mismo material, no es otro material, es el mismo material. Amén. Bueno, ya entendemos que todo tiene que ser Dios, revelarse en el individuo. Recuerden que vamos a estar, ya para finalizar, todos los sábados por YouTube, por Facebook. Pueden enviar preguntas, dudas, inquietudes al Facebook Mary Carrasco, al número más 58 0424 663 0482. Pueden seguirnos en nuestro canal Tabernáculo sobre el Tanto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje. También pueden enviar para cualquier debate al número más 58 0424 663 0482. Conforme a la Biblia, el mensaje con respeto y con mucho amor. Puede ser de la piedra de corona, si la luz se terminó, con el pastor Melvin Carrasco. Los dejo con el pastor Melvin Carrasco, que les estará dando una despedida. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? Y hermanas, y todos los que nos puedan ver por el YouTube, que seamos bendición para el cuerpo, para la novia, para la esposa del Cordero, como dice Apocalipsis 19:7, dice,
Juan vio la esposa aparejada, ¿ves? Entonces está aparejando con la palabra, con el mensaje que Dios trajo a través de un profeta. Y bueno, como dijo la hermana Cruz, pues estamos abiertos a debatir el séptimo sello, la edad de la Odisea, las tres etapas de la gracia, que si somos la esposa, la novia, también estamos dispuestos a debatir, porque yo creo personalmente que ya somos la esposa del Cordero. Estamos abiertos a debatir si el ayuno está vigente también, y etcétera, etcétera. Podemos debatir cualquier inquietud, cualquier duda, que con respeto, con amor, y que seamos ayuda para un debate para que el pueblo de Dios crezca, para que el pueblo de Dios avance, ¿ves? Y se quede, porque aquí el jurado es el pueblo de Dios, y ellos puedan entender quién es el que está más cerca del debate para ayudar a un pueblo a crecer, a escudriñar la Biblia, para ver cuál de esos debatientes, ¿verdad?, está más pegado a la Biblia y al mensaje. Y eso es lo que tiene que el pueblo de Dios fijarse, pues, en probar los espíritus, como dice en primera epístola de San Juan, probar los espíritus. ¿Cuál espíritu está más cerca de la palabra y el mensaje? Ese es el que tiene la razón. Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga a todos.